Ahora cambiamos radicalmente de asunto, puesto que les vamos a presentar la nueva creación literaria, el nuevo libro de Epifanio Frías, este escritor soriano que está aquí conmigo en plató. Epifanio, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Ya me dirijo a ti como escritor, porque no son pocas las novelas que tienes. Sí, buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, escritor soy, bueno o malo, depende, cada uno que opine cuando me haya leído, pero bueno, yo hago lo que puedo y en eso estoy y llevo ya pues 6 novelas con esta y bueno, pues ahí voy. Es mi afición y como es mi afición, pues ahí voy con ella. Vamos a centrarnos precisamente en esta última que nos traen, prepárense, agárrense en casa, que lleva por título... Lo voy a leer, porque es un título largo, pero desde luego que interesante. Dice: de los políticos me libre Dios, que del diablo me libro yo. ¿Puede decirse que es tu novela más arriesgada, más rompedora, si es que puede denominarse novela? Sí, con mucho, porque yo estoy indignado. Y yo pongo en el libro, más o menos, que mis nietos de 5 y 3 años son el motor de arranque de la indignación, del vehículo, digamos, imaginario de mi indignación. Porque estamos hablando de un libro que es un libro que recoge una crítica. Eso es. Es una crítica feroz, muy feroz a los políticos y una crítica menos feroz también a los ciudadanos, entre los que me encuentro. Por tanto, es una autocrítica también. Hablamos de cómo surge esta crítica, esta también autocrítica, como mencionas, esta nueva creación. Y dices que surge de la indignación y tienen un papel importante tus nietos. Cuéntanos por qué, prosigue. Pues porque estamos en un momento en España en el que la deuda pública está exacerbada. Yo en el libro he escrito cuál es, porque había consultado datos, hoy mismo he consultado otros y estoy aterrorizado, porque yo hablo de 1.630.000 millones, pero es que son 2 billones, 2 billones ya hoy en día, metiendo ahí también las comunidades autónomas. Entonces esto es horrible. Entonces la deuda pública para mí es pan para hoy y hambre para mañana. Como toda persona que también en su vida particular hace lo mismo, pide un préstamo, pues es pan para hoy, por ejemplo, para comprar un piso. Es pan para hoy, pero mañana se tiene que estrujar un poco el cinturón, se tiene que apretar un poco el cinturón para poder pagar poco a poco. Y empieza a pagar al día siguiente ya, o al mes siguiente de haber... entonces, en política no pasa esto. En política, el pan para hoy y hambre para mañana es que llevamos 30 años endeudándonos, estamos comiendo 30 años pan, cada vez más porque la deuda es mayor, hasta 2 billones, y es un bienestar para nosotros, los que disfrutamos de eso, pero resulta que va a ser hambre para mañana, ¿para quiénes? Para mis nietos y los nietos de todos los abuelos que hay en España, como yo, que estamos viendo, aunque no nos demos perfecta cuenta. Yo creo que si todo el mundo tuviera en mente lo que yo tengo, habría más indignados. Hay pocos, a ver si soy capaz de a esos abuelos que están en casa y que también quieren mucho, como yo quiero mucho a mis nietos, a ver si son capaces de rebelarse conmigo y hacemos algo en conjunto. Con esta obra, tú, Epifanio, entonces buscas como una revolución, como lo que quizá en su momento pudo ser el 15M, porque el 15M surgió también como un movimiento en contra de la política del bipartidismo que existía en ese escenario político de hace, bueno, pues aproximadamente, ya diría, más de una década. Yo estoy asqueado de los políticos y de la política, entonces como es así, pero no estoy hablando solo, como yo digo, de los diestros, de los siniestros, de los ambidiestros, estoy hablando de todos. No te mojas y englobas a todos, a toda la clase política. Claro, lo que pasa es que en las críticas de hoy en día, como el partido que lleva gobernando últimamente 7 años es el PSOE, pues un poco situaciones que cuento son inherentes a este partido, pero siempre dejo que cuando gobernaron los anteriores, pues las cosas iban más o menos igual. Yo creo que... Bueno, es importante mencionar que esto no es una entrevista política, sino que directamente en este libro lo que haces es hablar y reflejar una serie de problemas, una serie de temas, y es que vamos a ir desglosando algunos de los más llamativos, porque a lo largo de las tantas y tantas páginas, más de un centenar de páginas, se tratan temas como, por ejemplo, la sanidad, la justicia, un tema que está en boca de todos precisamente por los distintos conflictos judiciales, ¿no?, en los que se ha visto envuelto la clase política, por así decirlo, y también incluso la monarquía. Entonces vamos a ir desarrollando poco a poco. Muy bien. Planteabas antes un tema, Epifanio, dices, la deuda pública. No se puede vivir endeudado, pero ¿no considera usted que la deuda permite avanzar y permite
utilizar la palabra invertir. Quiero decir, si nuestro objetivo es la deuda cero, probablemente no tengamos deuda, como bien indica, deuda cero, pero no podamos hacer inversiones que van a facilitar la vida y que nos van a permitir progresar y equipararnos a otros países. Porque lo importante también es ver también el contexto y el panorama en el que nos movemos. Y a nivel internacional me comentabas también que también se encuentran otros países llevando a cabo esas inversiones y con deuda del mismo nivel. Sí, la deuda, yo soy economista, toda mi vida me la he ganado siendo economista y comprendo la economía muy bien. Lo que pasa es que yo he advertido que la economía de las empresas y de los particulares va de una determinada manera y la economía política va de otra. ¿Por qué? La diferencia es que cuando alguien en su economía privada pide un préstamo sin deuda, tiene medida. Se adeuda hasta cuando cree que debe y encima empieza a pagar a partir del primer mes en el que firma. Nosotros, como te decía antes, a nivel de Estado, llevamos 30 años endeudándonos y todavía no hemos empezado a pagar nada. No solo no hemos empezado a pagar nada, sino que, por ejemplo, en los últimos 18 años hemos multiplicado por 3 la deuda. ¿No hay instituciones como el Banco Central, el Banco de España a nivel nacional o el Banco Central Europeo que pueden advertir precisamente de esa deuda? ¿Cuáles son las recetas o los mensajes que transmiten? Bueno, yo es que no me fío mucho de los organismos que están en este asunto porque comen de este asunto. Entonces, si los estados hoy se endeudaran menos, los que prestan dinero a esos mercados de los estados pues retrocederían y sería... Entonces, todo lo que nos están contando, nos lo están contando los que lo están creando, los que viven de ello. Entonces no lo podemos creer por eso, porque son interesados. ¿Su crítica es a la deuda o a la exagerada, a la según exagerada el calificativo? Deuda. La deuda, vale, Sí, pues sí, está bien hacer ese matiz. Más cuestiones que te quería también comentar, porque decías, economista, has estado cerca de 4 décadas en una empresa privada, o sea, que tienes una larga trayectoria, desde luego, en una empresa. ¿Debemos equiparar la empresa privada o los modelos, mejor dicho, que rigen la empresa privada al Estado? En algunos conceptos sí, en otros no. Por ejemplo, en la productividad sí. Las empresas viven de la productividad. El Estado tiene que ser productivo también. Y lo que más hacen las empresas es cuando tienen problemas y cuando no también, cortan el gasto. Es decir, aquellos gastos necesarios sí, los gastos innecesarios no. Y en el Estado... el gasto muchas veces lo que produce es compra de voluntades, es armar chiringuitos de familiares, amigos, conocidos, gente del partido, para sacar rentabilidad con el dinero de todos, ese partido y las personas que están en ese partido. Y estoy hablando de todos, los diestros, los siniestros, los ambidiestros, todos hacen lo mismo. Entonces, la diferencia grande entre una economía particular de un individuo, de una familia, de una empresa y la del Estado, aunque no tiene que asemejarse en mucho, en algunas cosas sí. Por ejemplo, en el endeudamiento tiene que ser relativo. El endeudamiento, yo creo que sí, que España y todos los países se tienen que endeudar, pero según la economía, según los principios económicos más básicos, la economía dice que tú te puedes endeudar para inversiones. ¿Por qué? Porque obviamente una inversión, por ejemplo, construir un puente, un colegio, lo que sea, pues te dura 100 años, entonces no puedes ahorrar antes de construirlo durante 100 años para luego construirlo, pides prestado y lo construyes. Vale, para eso sí, pero según esta lógica económica, lo que no se puede es pedir dinero prestado para el gasto. El gasto común tiene que ser solventado con los ingresos comunes. Traducido al Estado, los impuestos de los ciudadanos deberían ser suficientes y de sobra, al menos suficientes para el gasto común. No puede ser que estén pidiendo prestado pues para el gasto, porque eso es horrible. ¿Eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a 2 billones de euros de deuda y a que nuestros pequeñines, que es lo que más queremos, decimos, pero que no lo demostramos, van a tener que pagar lo que nosotros no hemos sido capaces de pagar, que eso lo hemos pagado en parte. Y ellos, resulta que creemos que dentro de 30, 20, 10 años, no sé, en todo ello, en todo el arco de 10, 20, 30, van a poder, fíjate tú, que pagar lo suyo, lo que les corresponda para estar en la sociedad del bienestar y además lo nuestro que hemos dejado de pagar. Es que eso no tiene sentido.
Y es que eso deberíamos de levantar la voz, no solo yo que lo estoy haciendo ahora, sino mucha gente. Es que son muchos temas los que me pones sobre la mesa. Yo intento un poco rebatirte o intento un poco también preguntarte, ¿no? Porque eso son muchas las preguntas que me pasan por la cabeza. Hacía referencia, por ejemplo, a esa deuda que van a asumir los más pequeños. Sí. Con otras palabras, en el libro hablas hasta incluso de explotación infantil. Sí, sí, lo hablo, pues lo digo. ¿Consideras que es explotación? Es explotación infantil, pero además preventiva, premeditada. Y es que además, digo yo, contra personas que no han nacido incluso. Pero, y yo le planteo una cuestión, Epifanio, sí. Pero ¿no es verdad que a través de esta deuda que estamos adquiriendo, estamos construyendo infraestructuras que van a perdurar y que se van a mejorar y que va a ser también herencia? Producto de esa deuda va a ser herencia también precisamente para esos nietos. No tenemos el mismo sistema sanitario que hace 40 años, no tenemos las mismas infraestructuras, al igual que otros puntos. En esa parte estaremos de acuerdo. Sí, la teoría me vale. Lo que no estamos de acuerdo es en la proporción en la cual se está haciendo esa petición de dinero en función de las infraestructuras que se están construyendo. Mira, al hilo de precisamente las proporciones, que yo creo que es la dosis para entender tu obra, tú no abogas por cambiar de régimen ni de sistema, es decir, abogas por la democracia, porque esto es muy importante mencionarlo, que estas críticas a lo mejor que engloban a todos los políticos en un mismo tipo de persona o que lo engloban, estas críticas a lo mejor pueden conducir hacia otro tipo de movimientos que abogan por otros regímenes políticos. No estamos llegando a ese extremo. Eso es importante matizarlo y mencionarlo. Y esto viene al hilo de las proporciones. Tú hablas mucho de las proporciones en política. ¿Habría que recortar en política? Muchísimo. Yo tengo aquí un montón de aspectos en el libro Van en los cuales se puede recortar. De hecho, un capítulo, perdón que te interrumpa por introducirlo, un capítulo dice ¿cómo hacer más pequeño al Estado? Eso es. Subvenciones a partidos políticos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que subvencionar a los partidos políticos? No tiene sentido. Además es una subvención que se conceden ellos a sí mismos. Nadie le hemos dicho que lo hagan. Subvenciones a sindicatos. ¿Por qué? ¿Por qué a sindicatos? Si el sindicato es una agrupación de personas y son afiliados, son los afiliados los que tienen que pagar, si es que hay que pagar, y si no hay ingresos de otro tipo, y si no, pues yo que sé, que lo hagan gratis. Pero nosotros todos, con el dinero de todos, pagar a una parte pequeña de la población, porque los sindicatos cada día son más pequeños, están más desdibujados. Epifanio, hablas también de la clase política. En términos generales, porque hemos dicho que no vamos a meternos en colores ni en iniciales, pero en términos generales, ¿cómo está la clase política en la actualidad? Bueno, ¿está a la altura de un país como este? Yo creo que no. Yo creo que no, ni mucho menos. Yo creo que los políticos he vivido ya muchas épocas, desde hace muchísimos años de la democracia, y veo que los políticos antes eran más educados, eran más inteligentes, tenían una vida anteriormente a la política. Se ganaban la vida en la política y algunos se ganaron y luego se fueron a la vida privada porque podían, porque tenían oficio. Hoy día la mayoría de los políticos no tienen oficio ni beneficio, bajo mi punto de vista, y eso es malo. Si los que nos gobiernan no saben gobernarnos, pues figúrate tú cómo nos van a gobernar. Y de ahí los cientos, miles, a nivel, estoy hablando general de las comunidades autónomas y del gobierno central, ¿por qué tenemos que tener miles de asesores? ¿Por qué? Digo yo. La solución para mí en el libro es que no haya ninguno, bueno, que haya los que tengan que haber, pero que sean personas que ya trabajan en la administración pública, de alto rango, que saben cada uno en su especialidad más que esos otros, seguramente que los cogen de asesores específicamente, que no sabemos de lo que asesoran ni nada de nada, pues a esta gente que ya les pagamos por estar en alguna institución del Estado, que actúen de asesores. Eso sí, que cobren un extra en función de la asesoría que presten. Eso le iba a comentar. Sí. Claro, yo voy un poco a... Hay que entender también esta obra... Yo barbaridades no digo. Hay que entender esta obra desde la exageración quizá de la crítica y desde la euforia o el fervor con el que se lleva a cabo una crítica, porque no dejamos de repetir que es una crítica, pero es verdad que el papel de los asesores es importante. Yo no me meto en las cifras, es proporción. Ahí la proporción. Es la proporción lo que hablábamos. Es la proporción, desde luego. Sí. Vamos también respecto a esta serie de crítica acerca, en este caso, de la clase política, otros temas que también vamos a mencionar, como la justicia, la sanidad, el paro, sin ir más lejos. Sí. Esta obra incluye, desde luego lo estamos viendo, una crítica, no sé si también alguna receta. Todas. Después de la crítica, en cada capítulo viene la receta. Es importante. Pues mira, vamos a una de las principales preocupaciones de los españoles, el paro. Durante los últimos meses, la cifra del paro es una cifra que acapara la atención de muchos y precisamente yo te quiero preguntar qué receta aportas tú para intentar reducir el paro. Bueno, yo digo una cosa que es de sentido común. Yo creo, y lo digo en el libro,
que el vector de mi obra es el sentido común. Y digo que lo hemos abandonado y que tenemos que otra vez equiparnos de él. El sentido común dice que si una persona, bien empleado en la empresa pública, en la privada, donde sea, tiene que madrugar, tiene que trabajar, tiene que hacer su horario, etcétera, 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 y luego volver a casa después de pues, 7 horas más viajes, 8 o 9 horas, por cobrar un sueldo. Y una persona que no hace nada, en el sentido de que, por desgracia, ha perdido su puesto de trabajo, ni siquiera puede, en las múltiples funciones que tiene el Estado por hacer que no hace, por falta de recursos humanos, no puede arrimar el hombro. Eso es lo que yo digo. Y entonces yo propongo que sí, que arrimen el hombro. ¿De qué manera? Pues haciendo esos servicios que son, digamos, tienen toda la mano de obra que quieras. Porque limpiar montes, limpiar ríos, etcétera, etcétera, eso es, puedes meter a 100.000, a 200.000, a 3 millones, a lo que quieras, porque hay mucho que hacer. La naturaleza, de la cual soy yo ferviente seguidor, yo creo que somos naturaleza. Yo, un poco, el Dios que tengo es un Dios un poco híbrido entre la naturaleza y otro Dios, que no tiene por qué ser cristiano, pero que es el que ha creado esto. Pero la naturaleza es su creación, y de alguna manera la naturaleza puede llegar a ser un semidios para mí, y la naturaleza la tenemos abandonada. ¿Qué pasa? Pues lo que ha pasado hace unos meses en Valencia. Una avenida de agua y que han muerto 237 personas. Vamos a poner matices porque sí, vamos. Que es verdad que influye un poco el estado en el que estaban los márgenes de los ríos, ese barranco del Pollo, pero también otros condicionantes que hicieron que el caudal fuese mucho más exacerbado. Bueno, pero te quiero preguntar por más temas incluso. No solo se queda en la clase política, también se embarca en otros, como yo te quiero preguntar brevemente por... Dices, pido audiencia al rey. Bueno, yo opino que el rey, yo no soy monárquico, ni mucho menos. Yo creo que estamos en el siglo XXI, el tiempo de los reyes se pasó, entonces lo que no puede ser, creo yo, es que porque una persona haya nacido de unos óvulos y de unos espermatozoides regios, tiene por qué ser rey, porque a lo mejor no está habilitado para serlo, no tiene condiciones. Pero fuera de eso... Entiendo que la Constitución dice que, bueno, que estamos en una Constitución monárquica, bueno, pues vale, de acuerdo, sí, de acuerdo. Pero, hombre, que lo asuma no significa que esté de acuerdo con ello. No obstante, pienso que el rey es una figura muy relevante a nivel personal y que, como en la política tenemos mucho adefesio, mucha gente que no vale ni lo que costó bautizarle, bajo mi punto de vista, el rey yo creo que sí vale mucho, y como vale, yo en un capítulo fantasma de este libro digo, pido audiencia a su majestad, le invito a una cerveza, nos la tomamos en un bar, pago yo, y le digo, su majestad, por favor. ¿Qué sería lo primero que le diría? Su majestad, deje usted en su hija, abdique en su hija, y se dedique usted a gobernar este país ingobernable. Pero sin embargo ahí le voy a recordar que viene a indicar que no es monárquico precisamente porque un jefe del Estado no puede ser que haya nacido de unos óvulos espermatozoides, y sin embargo dice que abdique en su hija, que ha nacido de él, que es rey. Bueno, porque sigue el cargo. Bien, porque es que de momento España sigue siendo una monarquía parlamentaria. Luego, si tiene que dejar de existir, a mí no me importaría, porque no me descabalgo del caballo en el que me he montado. Pero yo creo que es una figura que la estamos perdiendo, porque digo en ese mismo capítulo que el rey al final no tiene autonomía, no puede hacer lo que quiera, ni mucho menos, tiene que ser obediente. Entonces digo yo, si no es rey, si es vasallo, pues para que sea de verdad una persona que nos pueda hacer bien a este país donde hay mucha cosa que hacer, y él conoce a los políticos, él tiene una experiencia dilatada en cómo llevar un país, etcétera, etcétera, pero de manera ejecutiva no puede. Pues qué pena que se pierda la figura del rey en algo decorativo, que no pueda ejercer pues lo que haría si pudiera, que no puede. Son las bases de la monarquía parlamentaria, son las pero bases por eso también digo de lo que se votó. Que sí, que no me parece mal, y por eso yo digo que aunque no soy monárquico... Que tampoco le podemos criticar al rey que no tenga un papel, porque se está ciñendo al que tiene según la Constitución. Digo que qué pena que se desperdicie una figura como él en algo en lo que no puede hacer mucho bien a España. Y esto entronca también con un poco la dosis o la receta o el origen a lo mejor de esa crítica que muestras y plasmas a través de las hojas de este libro. Viene, según siempre tu opinión, de la moralidad, que es otro de los asuntos que tocas, y también hablas de la pasividad, ¿verdad? Indicas de los ciudadanos. ¿Con esta obra qué pretendes, Epifanio? Pues como es una crítica, pues lo que pretendo es que la gente la lea y que la gente discrepe o esté a mi favor o lo que sea, y que haya un movimiento.
que haya un movimiento... Es el manual perfecto para tener una cena de Nochebuena con la familia, tranquila, tranquila. Sí, sí, sí. No, pero es importante sacar los temas, ¿no? Y vas en esa línea. Eso es, yo creo que tenemos aquí en España un dicho que dice, no hablemos de política, porque cuando hablamos de política, como vemos todos que las cosas están muy mal, nos peleamos, y como además ahora mismo tenemos, bajo mi punto de vista, que los políticos unos y otros predican el odio al contrario, pues tenemos ese odio que no tendríamos, porque no conocemos nosotros a quién lo odiamos. Odiamos a este no por ser como es, sino porque es del partido contrario. Pero bueno, esos son odios que nos han infundido, que digo también en el libro, que no solo son infundidos, sino infundados, y que resulta que eso nos hace que nos estemos peleando, y que en el seno de la familia, en el bar, con los amigos, etcétera, etcétera, o no hablamos de política o discutimos. Pues vamos a discutir, pero ¿por qué no vamos a hablar de política? Si es que en ello nos va la vida, o poco menos. ¿Te has puesto mordaza en alguno de los temas que has tratado en este libro? No. ¿Te has atrevido a tratar muchos temas? Y te quiero lanzar la pregunta, porque claro, Epifanio, dices, hay mucha gente que utiliza el no hablo de política para evitar peleas y hay quien lo dice por miedo. Ya. No debería de existir miedo porque estamos en un país donde rige la libertad de expresión, pero es verdad que hay veces en las que uno prefiere evitar esas peleas. Bien. ¿Tú te consideras valiente por hacer una publicación así, tan tajante? Bueno, tan yo no tengo importante? mucho que perder, digamos, yo lo tengo fácil, porque ya tengo la edad que tengo, yo he pedido ya a la vez, yo no me queda mucho, lo que quiero es arreglar un poco esto si puedo para mis nietos, mi nieta y mi nieto sobre todo, y a mí no me da igual, yo en el entorno en que vivo no tengo problemas por pensar de una manera o de otra, y más o menos todos saben ya cómo pienso, aunque soy una persona bastante callada, lo mío es hablar a través de la escritura. Y desde luego que anda que no lo has hecho con tantos temas que de los que pueden hacerse eco, pueden coincidir, pueden no coincidir o incluso, bueno, pues sembrar o abrir el debate, que es lo importante, ¿verdad?, en una democracia. Lo tienen en las páginas de, lo voy a volver a repetir, oye, me ha gustado el título, pero no se me ha quedado porque tengo miedo de cambiar. De los políticos me libre Dios, que del diablo me libro yo. Es la obra que nos ha presentado Epifanio y que ¿cuándo podrá verse ya in situ? Pues yo creo que 2 meses. 2 meses por Porque delante. me he adelantado, ya te lo dije, a publicarlo, porque como tengo este hervor dentro, pues entonces lo que quiero es empezar cuanto antes a predicar esto que hemos un poco dicho en la conversación, porque estoy impaciente, porque esto cambie, cuanto antes mejor. Digamos que es la obra en la que más te la has jugado, Sí. la que más nervios te genera, porque claro, hacer una obra y ver cómo va a funcionar, cómo no, genera cierto nervio, pero esto es diferente. Mucho nervio y mucho desasosiego, mucha comezón, porque yo normalmente soy una persona más bien tranquila y en los últimos 3 meses que he estado escribiendo la obra, empecé mediados de noviembre, entre mitad de noviembre, todo diciembre y lo que va de enero, la he escrito. Entonces me he dedicado 10-12 horas, pero así, como suena. Con gran intensidad. Con intensidad delante del ordenador y venga. Algún día, pues bueno, pues he estado menos porque digo, algún día tengo que descansar, he cogido la bicicleta, he hecho algo, pero me he sumido mucho en el asunto porque he visto que me tiraba más que cualquier otra de las novelas que he escrito anteriormente. Esta era más potente, más sincera, porque las otras en definitiva muchas pues son fantasías, pero esto es una realidad. Y la realidad manda sobre la fantasía. Y que estoy seguro que no va a dejar indiferente a nadie. Me lo he aprendido ya y todo. De los políticos me libre Dios, que del diablo me libro yo. Epifanio Frías, gracias por estar en el magazine. Gracias a vosotros.